Alabanzas a tu nombre, Jehová. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tu pueblo te adora, tu pueblo te exalta, Jehová. Tu pueblo, tu pueblo, tu pueblo. Ese pueblo que tú salvaste a precio de sangre, ese pueblo que tú redimiste con ese sacrificio en la cruz del Calvario. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, aleluya, 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 te adoramos, Dios, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Antes de comenzar, mis amados hermanos, quiero hacer unos anuncios rapiditos y voy a hacer una oración por una petición que nos pidieron ahí en el chat de la iglesia. Estamos transmitiendo en vivo. Así que no quiero dejar eso para el final. Quiero hacer esa oración. Pero antes quiero reconocer las visitas que nos honran con su presencia. Nuestro hermano Romeo Carpio, levanta la mano ahí. Dios te bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Dele un aplauso. Siéntate como en familia. Estás en tu casa. Estás en tu casa. Aquí tienes una familia más. Dios te bendiga. Hoy estamos estudiando el libro Apocalipsis y sé que va a ser de gran bendición, edificación a tu vida. Quiero anunciar que el sábado 21 de noviembre a las 4 de la tarde es la próxima reunión de damas aquí en la iglesia. Así que esas varonas, esas guerreras del Señor van a tener su próxima reunión el sábado 21 de noviembre, en 2 semanas. Así que separe la fecha. El domingo 22 de noviembre, el Ministerio de Jóvenes, Youth Ignited, va a tener una venta de comida. Van a vender aquí almuerzos a $10 el plato. El plato incluye arroz, pollo asado, frijoles charros, soda y un postre. Así que coopere con el Ministerio de los Jóvenes. Ellos están ahora dando fondos. Así que vamos a cooperar ese día. Olvídese de los chinos, olvídese del buffet, olvídate de donde coma. Invierta en su juventud. El día 4, 5 y 6 de diciembre vamos a estar en un fin de semana de guerra espiritual. Vamos a estar en San Antonio, Texas, el viernes 4, el sábado 5 y el domingo 6 cerramos aquí con broche de oro. Así que las familias que estén interesadas en estar con nosotros, que vayan a ir con nosotros a ese fin de semana, tienen que dejarme saber con tiempo. Tienen que dejarme saber para darle la información del hotel donde nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar el viernes en un hotel, porque el sábado después del culto, arrancamos para acá. El viernes vamos a estar en la iglesia cristiana Bosque Clama, que pastorean nuestros hermanos pastores Juan Carlos y Cristina Vega. El sábado vamos a estar en la iglesia Impacto de Amor en San Antonio, que pastorean nuestros hermanos Carlos y Edna García. Y el domingo vamos a cerrar aquí. Así que separe la fecha, vámonos de guerra ese fin de semana y vamos a recargar las baterías. Así que no haga compromiso para el fin de semana. El sábado 12 de diciembre vamos a tener nuestra actividad evangelística aquí en el estacionamiento de la iglesia. Aquí en el parque vamos a estar regalando ropa y artículos del hogar completamente gratis para la comunidad desde las 8 de la mañana. Así que necesito que estén aquí más temprano que eso para empezar a sacar las mesas, ir acomodando la ropa, cosa que a las 8 arrancamos. Vamos a estar predicando la palabra, vamos a estar evangelizando, orando por las personas que vengan y vamos a estar ministrando de la palabra del Señor. Y el año que viene, en enero 9 y 10, en nuestro quinto aniversario de nuestra iglesia, aquí vamos a estar de fiesta, vamos a estar en guerra también con en el espíritu. Va a estar nuestras hermanas Racho Rivera, va a estar ministrando ese fin de semana. Así que separe la fecha. Y eso creo que son todos los anuncios. Este sábado van a estar los jóvenes ayunando aquí desde las 8 de la mañana. Así que usted, padre, traiga a su jovencito. Van a estar aquí en ayuno. Así que Dios bendiga a esta juventud. Hay que estar trabajando con ellos. No se pueden dejar. La juventud está sufriendo muchos ataques. El enemigo está atacando a nuestros jóvenes. Si destruye a nuestros jóvenes, ¿quién va a predicar la palabra mañana? Si destruye un joven, destruye a sus padres. Mire qué peligroso es esto. El enemigo toca a su hijo, quien termina lastimado a su hijo, y después usted, que es el padre que sufre el golpe de su hijo. Así que vamos a protegerlos, vamos a cuidarlos y que entren en esa comunión de lo que es la oración
la consagración y el ayuno al Señor. Así que hasta ahí son todos los anuncios. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a comenzar a estudiar la iglesia de Filadelfia. Estamos en Apocalipsis capítulo 3. No se quede muy calladito, que me asusto. Así que usted mantenga su boca en alabanza, sus ojos en la escritura y su mente en comunión con Dios y su corazón alabando. Así que esos 4 elementos tienen que estar en constante trabajo en todo nuestro ser. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y voy a leer comenzando por el versículo 7. Cuando lo tengan me dicen amén. Y dice la escritura, y la leo a la letra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia de Cristo. Dice, amén. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es la carta que Dios escribe, como dijimos al principio del estudio. Dios escribe la carta en el nombre de Dios. Se la da a Jesús, Jesús la da al ángel y el ángel la entrega a la iglesia, a Juan, y Juan la pasa a las iglesias. Cuando estudiamos la carta de la iglesia de Filadelfia, según la leímos, pues tenemos que ver algo bien particular. Y es que a la iglesia de Filadelfia, Dios no le dice nada que está haciendo mal. Es la iglesia que se mantuvo fiel. A la iglesia de Filadelfia lo que Dios le dice es que en base a su arduo trabajo, a su fidelidad, a la honra que ha tenido para con Dios, Dios lo va a recompensar. Esa iglesia se mantuvo en medio de la prueba. Esa iglesia sobrevivió los ataques del enemigo. Esa iglesia se mantuvo, aunque había gente dentro de la iglesia que describe Dios en esa carta, que se pasaban por judíos, pero no eran judíos. Hasta cuando habla de judíos, se refiere a que eran creyentes, a que eran escogidos, pero no eran escogidos, se hacían pasar por ellos. Vemos que Dios en esta carta le da un aliento a la iglesia, le da una nota de esperanza. Le dice, ustedes han prevalecido y yo tengo para ustedes algo especial, guardado, reservado para cada uno de ustedes. Y esa es la confianza que Dios nos da a nosotros cada día, los que nos mantenemos firmes en medio de los tiempos difíciles. Porque estamos pasando tiempos difíciles. Los tiempos de nuestros padres, comparados con los tiempos de ahora, son completamente diferentes. La maldad del mundo se ha multiplicado de una manera exorbitante. La maldad, padres contra hijos, hijos contra padres, se ha vuelto el pan de cada día. Y en medio de todo esto que estamos viendo, que nos tocó a nosotros vivir estos tiempos, nosotros como iglesia hemos mantenido una fe que el mundo quiere destruir, que los medios sociales quieren destruir, que la ciencia lleva toda la vida tratando de destruir.
y nosotros como iglesia nos hemos prevalecido fieles. ¿Por qué? Porque en medio de todo, Dios continúa haciendo prodigios y milagros, cosas que la ciencia no se explica, que la ciencia no tiene ni siquiera el conocimiento para hacerla. La iglesia, Dios a través de sus siervos, a través de sus escogidos, a través de su palabra, a través de su perfecta y divina voluntad, lo continúa haciendo. Y cuando vemos todo esto, vemos el respaldo de Dios a nosotros. Cuando hablo de nosotros me refiero a la iglesia en común, todos como un mismo cuerpo, el esfuerzo que nosotros hacemos por preservar. Porque si hay algo que a nosotros nos da trabajo es preservarle en el camino del Señor. Eso siempre es cuesta arriba. Quitar no es más fácil. Lo único que tú tienes que hacer es dejar de caminar y ya estás quitado. Pero mantenerte caminando firme, aun cuando vas cuesta arriba, aun en medio de problemas, Dios eso lo ve desde el cielo. Y nos dice en esta carta que hay una recompensa para nosotros. Amén, iglesia. Ahora, vamos a estudiar esta particularidad en la iglesia de Filadelfia. El nombre de Filadelfia tiene un trasfondo histórico. Y además de histórico, cultural. Pero más que todo profético. En cuanto al propósito divino con Dios en esa iglesia. Cuando hablamos de iglesia, hablamos al principio que cuando escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, por ejemplo, Sardis o Éfeso, no se refería a una iglesia que tenía el nombre de Sardis, se refería a una región donde habían iglesias. Era el conjunto de iglesias. Amén. Entonces, ese nombre Filadelfia viene del griego. La palabra original se pronuncia Filadelfo. Filadelfo en su traducción al español de nosotros, lo que significa es el que ama a su hermano. Ese es el nombre de esa región, ese es el nombre de esa iglesia. El que ama a su hermano. Ya con el nombre entendemos el conjunto entre profecía y ciencia que había en esa región, en ese lugar. El verso 7 de ese capítulo 3 comienza diciendo así. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Dios comienza con esa introducción? Cada iglesia, Dios le daba una introducción diferente, dependiendo del conocimiento de la iglesia, dependiendo la cultura, dependiendo del problema social que tenían y el problema religioso. Dios en la introducción, para que la iglesia se asegurara de que entendieran quién es el que le está escribiendo la carta, de dónde viene el mensaje, siempre usaba una que otras palabras que los llevaban a ellos al reconocimiento para que no les quedara duda de que era Jehová, el Dios de los ejércitos, que le estaba hablando. Y cuando habla aquí, usa el término el santo, el verdadero. Se refiere a la esencia divina, pura, santa de Dios, el cual no hay otro, ni existe, ni existirá. Habla de una santidad total. Y cuando habla de verdadero, habla de su palabra, que es verdad y es vida. Entonces, continúa cerrando su descripción o su introducción diciendo, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Y el que cierra y ninguno abre. Cuando comienza esto está hablando de una autoridad que viene solamente de Dios. Esa autoridad que no hay nadie en la tierra que la tenga. Habla de una soberanía que solamente le corresponde a Dios y habla del poder total y absoluto que solamente Dios tiene. Él es todopoderoso, Él es soberano, no hay otro como Él. Nosotros podemos decidir ciertas cosas, pero al final de cuentas, quien termina decidiendo es Dios. Tú puedes querer ir a la izquierda y si Dios quiere que tú vayas a la derecha, vas a terminar caminando a la derecha. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Eso yo no lo sé. Yo sé que lo va a hacer. Porque nadie se sale del propósito de Dios por su propia voluntad. Yo no puedo decir, pues Dios me quiere aquí y yo me voy para otro lado porque no me gusta aquí. Eventualmente van a pasar una serie de eventos en el otro lado que me van a dirigir de vuelta aquí. Como le pasó a Jonás. Jonás Dios lo manda a Nínive
y terminó navegando para el lado contrario. ¿Qué hizo Dios? Desató una tormenta. Dios desató la tormenta. Terminan tirándolo por la borda para afuera. Pero como Dios tenía propósito para él, no dejó que se ahogara. Lo toma un pez y el pez no lo devora, no lo digiere, no lo daña. Se supone que a la que entrara al estómago del pez, él comenzara a descomponerse. Pero dentro del pez lo mantuvo, no un rato, 3 días. Y en esos 3 días él reconoció dentro del pez que la soberanía era de Dios. Y terminó donde Dios quería que él empezara. Y eso nos muestra a nosotros que no importa lo que nosotros querramos hacer, siempre vamos a terminar cumpliendo el propósito de Dios. Cuando vemos esto, que él empieza con esta introducción, esto hace referencia a una profecía, y quiero que me acompañen al libro del profeta Isaías. Porque para poder entender un pueblo, acuérdense que estábamos hablando del principio que comenzamos este estudio bíblico, que entre todos los que había en esta región de Turquía, porque estas 7 iglesias están en Turquía, entre todos los que había muchos judíos convertidos al cristianismo. La gran mayoría eran judíos convertidos al cristianismo que habían huido, se habían regado por toda esa región. Y para que ellos entendieran, Dios tenía que usar profecías para dejarles saber quién era él. Perdón. Isaías 22. El que lo tenga me dice amén. Hermana Carmen, léeme el versículo 22. Amén. A ese versículo, a esa profecía dada por Dios al pueblo de Israel muchos años atrás, es que Dios hace referencia cuando se describe el mismo. En este versículo usa la misma frase, el que abre nunca cierra y que cierra y nunca abre. Está hablando que el mismo Dios poderoso, el mismo Dios soberano del pueblo de Israel es el mismo Dios poderoso, el mismo Dios soberano, el mismo Dios que no cambia, el mismo Dios que en él no hay sombra de variación ninguna, es el mismo que le está hablando a la iglesia. Le está diciendo aquellos que yo preservé, aquellos que yo cuidé de persecución, de hambre, de sol en el desierto, aquellos que yo mantuve en medio de guerras y batallas y se mantuvo victorioso y triunfante, es el mismo que te está hablando ahora. La misma confianza que ellos tuvieron en mí, yo te estoy pidiendo que la tengas ahora. Las mismas batallas que ellos tuvieron en otro tiempo, tú las tienes ahora. Y de la misma manera que yo preservé a mi pueblo amado en aquel tiempo, es la misma manera que te voy a preservar a ti aquí ahora. Le está diciendo, no es otro Dios diferente, es el mismo poderoso, el mismo que abrió el mar rojo, el mismo que hacía que el maná santo cayera del cielo, el mismo que alimentaba a su pueblo cuando tenía hambre, el mismo que tuvo coraje con el pueblo, pero por amor a Moisés y amor a sí mismo no los destruyó. El mismo, en la misma compasión, en la misma misericordia, en el mismo cuidado, es el mismo que te está hablando aquí. Lo que le está diciendo y le trae referencia a ese versículo del profeta Isaías. Y cuando Dios usa ese término, se refiere a Eliakim, el hijo de Hilcías, que había de sustituir a Semna, quien administraba como mayordomo el tesoro del rey de Judá. Y esa misma es el mismo término que está usando. Eso es lo que está ocurriendo en el libro de Isaías capítulo 22. Y usa el término pondré la llave. Ese pondré llave lo que significa es que le da autoridad a la iglesia. Ese pondré llave le da una autoridad a la iglesia. Y no es una autoridad independiente de Dios. Es la autoridad de Dios en la iglesia. Es la autoridad de la iglesia hacer la voluntad de Dios sin tener miedo. Es la autoridad de la iglesia de seguir la voluntad de Dios sin temer a lo que estaba afuera. Es la misma autoridad de Dios que le decía, tú sigue mi palabra, tú sigue mis mandatos, y cuando yo abro una puerta, tú sales, y cuando yo te la cierre, no la toques. Es el mismo Dios que te habla de dirección.
Cuando habla de puertas, habla de dirección, habla de obediencia, habla de seguir. Porque a nosotros se nos hace fácil tocar puertas. Y cuando no abren la puerta, le tocamos más fuerte. Y si no abren más puertas, le pateamos la puerta. Porque nosotros muchas veces queremos entrar. Pero ¿qué pasa cuando Dios no quiere que tú entres? Cuando Dios no quiere que tú entres, Él cierra la puerta. Y no importa cuánto tiempo tú pases tocando la puerta nunca va a abrir. ¿Cómo tú sabes que la puerta es para ti? Porque antes que tú toques, la puerta se abre. Cuando tú estás llegando al sitio donde Dios te quiere, la puerta se abre. Cuando tú llegas al lugar donde Dios quiere que tú te establezcas, que tú eches raíces, que tú crezcas y des fruto, la puerta se abre. ¿Cómo tú sientes la puerta abierta? La puerta se siente con la presencia de Dios. Esa puerta es cuando Dios abre la puerta, Él está dentro de la puerta. Cuando tú estás afuera, Él te deja entrar. Y cuando tú estás adentro, Él entra. Él es el que entra y te hace sentir su presencia. Esa presencia te da la seguridad de que Él está en el control. Él está en el lugar. Que no tienes que buscar en otro lado. Cuando Él te dice, entra, tú simplemente tienes que moverte en fe. Y eso es lo que le está diciendo a la iglesia. Él está hablando en ese versículo 7, que Él que le está hablando es el que tiene la llave de David. Es el que tiene el poder y la autoridad. Está hablando de Cristo. Ya es Dios hablando de Jesucristo. Recuerden que cuando hablamos de Jesucristo, nosotros dimos un estudio de Jesucristo hace como un año, año y medio, 2 años atrás. Y tenemos que entender algo cuando en la Biblia habla de Jesucristo. Lo menciona de 3 maneras durante el Nuevo Testamento. A principios del Nuevo Testamento, siempre se refieren a Él como Jesús. En el principio. Porque era el principio de su llamado, el principio de su ministerio. En el medio término, se le comienza a llamar como Jesucristo, porque era el momento en que Él comienza una transición, era el momento en que Él comienza a desarrollar, a crecer, a establecer. Y al final, ya no se le conoce como Jesús ni Jesucristo, se le conoce como el Cristo. Porque ya está completamente glorificado. Ya hizo su trabajo. Y cuando hablamos de esto, no es que sean 3 personas diferentes, es la misma. Pero en época, en trabajos, en función, se le conoce de diferentes maneras. Para poder identificar el tiempo y poder identificar su obra. Entonces, eso está hablando. Cuando habla de puertas y habla de llaves, habla de una gracia adquirida por esa iglesia. Una gracia que las otras no tenían. A las otras, en ningún momento Dios les dice que le va a abrir puertas que nadie cierra, ni le va a cerrar puertas que nadie abre. A muchas de ellas las regaña porque habían cosas incorrectas en la iglesia. Pero en esta, aunque había gente que no estaba haciendo lo correcto, los que estaban se mantenían firmes. Y no se dejaban manipular por la multitud. No se dejaban mover, se mantenían firmes. Y esa es la manera en que nosotros como cristianos tenemos que aprender a defender nuestra fe. No importa lo que tú escuches afuera. No importa si la ciencia dice que tú vienes del mono o vienes de un marciano que cayó del cielo. Olvídate del marciano, olvídate del mono. A ti te hizo Jehová de los ejércitos. Tú fuiste creado por su palabra. Tú fuiste obra de sus manos. A diferencia de toda la creación, fue creada por la palabra. Y Él dijo y se hacía, y Él dijo y se hacía, y Él dijo y se hacía. Pero a ti y a mí nos creó diferente. Él puso algo diferente en ti y en mí. A ti te hizo con sus manos. Tomó del polvo de la tierra. El polvo de la tierra es lo que no tenía valor, lo que no producía. Lo que echaba afuera la tierra es lo que Él recogió. Más adelante, habla la Escritura, en esa misma terminología, pero lo refiere de esta manera. De lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. Lo mismo que hizo al principio, del polvo de la tierra, de lo que no era válido, de lo que para el resto de la creación nunca iba a ser nada, de ahí te tomó y te dio forma.
Pero no tan solo eso, puso en ti y en mí algo que nada más tiene, aliento de vida. El Espíritu de Jehová está con nosotros desde el principio de los tiempos. Por eso el enemigo te ataca tanto, porque tú y yo tenemos algo que él no tiene. Tú y yo tenemos algo que él antes disfrutaba y ya jamás lo tendrá. Para él hay un lago de fuego y azufre que ya está reservado para él. No importa lo que él haga, no importa, ya eso está reservado para él. Pero para ti y para mí hay un Dios que te perdona, hay un Dios que te restaura, hay un Dios que te limpia, hay un Dios que te levanta, hay un Dios que te hace nuevo cada día, hay un Dios que te da fuerza cuando no te queda ninguna, hay un Dios que te llena de esperanza cuando ya nada, ni nada te la da. Ese mismo Dios es el que está hablando aquí. Habla de una integridad que había en la iglesia. Habla de una fidelidad que había en la iglesia. Cosas que escasean hoy día. La gente hoy día es fiel a aquello que me provee algo. Hoy día la gente es fiel a aquello que a mí me produce. La gente es fiel a aquello que a mí me da. Pero la palabra nos enseña que nosotros tenemos que amar a Dios. No por nada en especial, sino porque Él nos amó primero. Como Él nos amó primero, antes de nosotros merecer su amor, eso en gratitud nosotros le amamos a Él. Nosotros le damos a Dios no porque Él nos requiera, sino porque tenemos que tener un corazón agradecido en todo tiempo. Porque la palabra nos enseña que ames a tu prójimo. El mundo lo que te dice es que trata al prójimo con justicia. Ojo, ojo, diente por diente. La palabra nos enseña que tú ames al que no te ama, que perdones al que te hace daño. Esto nos enseña la Escritura. ¿Por qué nosotros tenemos que tener ese amor por alguien que ni nos conoce y quizá ni se lo merece en nuestro modo de pensar? Porque eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Antes de nosotros merecerlo, ya Él nos amó. Antes de nosotros pedir perdón, ya Él nos perdonó. Dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes de que todo fuera creado, ya Dios te había perdonado. De pecados, de iniquidad, de injusticia, de maldad que todavía tú no habías cometido. Pero mira cómo es Dios. Dios nunca impidió que no lo cometieras. Nunca te has pensado, te has puesto a pensar por qué Dios, siendo soberano, siendo omnisciente, nunca evitó que tú pecaras. Nunca dijo, pues déjame evitar que peque para no hacerle daño. Nunca, porque a través de las caídas Dios nos enseña misericordia. A través de las caídas es que Dios nos enseña compasión. A través de las caídas es que Dios nos enseña a nosotros cuán grande es el amor de Dios para nosotros. ¿Por qué tú crees que Él dejó que David adulterara y asesinara? Y después manda un profeta a contarle una historia. Y cuando David manda juicio, el profeta le dice, ese eres tú. Y ahí él cayó en cuenta. De ese punto para adelante la vida de David cambió. Entonces él comenzó a sentir la misericordia. Cuando el juicio es en nosotros, nosotros comenzamos a sentir misericordia por nosotros mismos. Y en esa misericordia es que Dios nos enseña cómo el hermano se siente cuando estuvo en tu lugar. Cómo el hermano se siente cuando estuvo en la misma posición que tú. Y esta iglesia era fiel. La iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel. Era una iglesia que perseveraba. Era una iglesia que se mantenía unida. Era el ejemplo de lo que debe ser la iglesia de hoy. Perseverando juntos, los hermanos juntos en armonía. Orando los unos por los otros. Velando cada de día y de noche. Como atalayas. Vigilando. Eso lo manda la palabra. Y en todo esto, en medio de prueba. Que no era que Dios le había quitado la prueba. Ellos estaban en medio de la prueba. La misma prueba que tenían las otras 6 iglesias las tenía esta. A diferencia de las otras 6, esta se mantenía firme. Ahí, y de pie,
Y no importa los ataques, vamos a pelear. Y si pelean, peleamos más duro. Y si nos quieren callar, alabamos con más fuerza. Y si el enemigo quiere que no nos congregamos más veces a la semana. Y si el enemigo quiere que vengamos domingo, venimos sábado y domingo. Y si quiere que no miércoles, martes, jueves, miércoles, viernes y lunes, para que reviente el diablo como un cohete. Nosotros tenemos que aprender a pelear esa victoria que Dios nos ha dado. Porque no es que tú vas a ganar una pelea, la pelea ya está gana, ya él lo venció desde el huerto del Edén. Desde el huerto del Edén le dijo, de la simiente de la mujer saldrá uno, que te va a aplastar la cabeza, ya se lo dijo. No es que va a pasar, es que ya pasó. Eso ya sucedió. En la cruz del Calvario, él trató de que se bajara. Uno de los presos que estaba al lado con él, y si tú eres el Hijo de Dios, sálvate tú y sálvate nosotros. El otro le dijo, ¿qué tú hablas? Lo que tú y yo hemos hecho, esto nos merecemos. Pero él no ha hecho daño a nadie. Y ahí en la cruz del Calvario se ganó la primera alma. La primera alma se la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Él sanaba, él salvaba, él predicaba arrepentimiento, él predicaba todo el evangelio. Pero un alma se ganó él en la cruz ahí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La primera alma. Como no le había dicho a nadie, como no, ahí mismo, hoy se lo garantiza, estarás tú y yo en el paraíso, papá, te vas conmigo para allá arriba, así que tranquilo, quédate conmigo en la cruz, que tú te vas conmigo para arriba. Y se lo dijo ahí mismo. Esa es la perseverancia que nosotros tenemos que tener cuando hablamos de eso. Amén, iglesia. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Amén. Entonces, continuamos. Cuando Dios se refiere a sí mismo de esta manera, lo hace para que el mensaje que le va a dar a la iglesia, ellos lo acepten con claridad. Para mostrar que la carta que le está dando este mensajero, recuerden, Juan no llevó la carta, Juan envió las cartas. Juan estaba preso, era anciano, su cuerpo estaba completamente quemado. Juan lo frieron en aceite antes de meterlo preso, tirarlo en palmo. Los discípulos de Juan eran los que él mandaba a las iglesias con las cartas, eran cartas en pergamino, no eran mensajes, no era un texto, eran cartas escritas a mano, porque a los presos les daban autoridad para escribir, les daban permiso para escribir. Y cuando esa persona llegaba a una iglesia, que quizás lo conocían, quizás no, decía, esto te lo mandó Dios, esto es de parte del Señor. Y entonces cuando ellos veían la carta, lo tenían que escudriñarla, leerla bien para asegurarse que eso fuera de Dios. Por eso él siempre se describía de esa manera en específico. Ahora, vamos al libro de Levítico, capítulo 11. Vamos entendiendo poquito a poco. Quiero ir con calma, porque esta iglesia Dios la trató de una forma diferente. Levítico, capítulo 11. El que lo tenga me dice amén. Hermano Celedonio, léeme el versículo 45. Por eso al principio, cuando comienza diciendo y describiéndose él, habla exactamente de esto mismo. Esto dice el santo. En ese versículo 1 del capítulo, el versículo 7, esa primera parte del versículo 7, en la introducción de Dios, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, mira cómo dice, esto dice el santo, para recordarle al pueblo judío de quién hablaba. Por eso, de la misma manera que cuando él envió a Moisés a entrar a Egipto, a hablarle a un pueblo donde había pasado 400 años que no sabían de Dios, 4 generaciones que habían escuchado de Dios, pero ya no habían escuchado su voz. Dice la palabra que cuando Moisés le pregunta, y si me preguntan quién me envía, ¿qué les digo? Porque ni él conocía, ni aquellos conocían. Pero mira lo que le dice. Si te preguntan, dile que yo soy te envía. Porque ese yo soy era de la manera en que él se le presentó a Abraham. Yo soy Jehová,
cuando le habla el yo soy, ya ellos entendían que era el mismo Dios que los padres y los abuelos y los bisabuelos le estaban contando de años, que venía a sacarlos de la esclavitud de Egipto, que le había prometido la tierra prometida. Y de esta manera es que Dios, cuando habla a la iglesia, le habla con este tipo de claridad. ¿Para qué? Para que a ti no te quede duda de quién te está hablando y para que no vengan falsos profetas y falsos apóstoles a tratar de confundirte la mente. Por eso, cuando Dios habla, habla con mucha claridad. La palabra de Dios, cuando a ti te dan una palabra, esa palabra a ti no te puede traer confusión, porque Dios no confunde a nadie. Y toda palabra profética tiene que tener 3 elementos básicos. No importa quién la diga, no importa cuándo la digan y no importa cómo la digan. Tiene que tener estos 3 elementos básicos, que son que te exhorta, te edifica y te consuela. Te exhorta, te edifica y te consuela. Cuando habla de que te exhorta, es que te corrige. La exhortación es corrección. No hagas esto. Apártate. Deja. Edifica. Mantente firme. Confía que yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. Y consuela. Yo soy tu Dios, que nunca te abandonaré. Todas esas palabras que Dios, toda palabra profética tiene que tener esos 3 elementos. Tiene que haber una corrección, porque algo nosotros malo tenemos que hacer. En algún momento, sí, tenemos que haber hecho algo malo. En algún momento. Algo malo hiciste durante la semana. Y si Dios te habla, te tiene que corregir lo que hiciste malo. No te va a dejar haciendo lo mismo. Pero después también te exhorta a cómo no hacerlo. Y después te consuela, dejándote saber que esforzándote por no hacer lo malo, recibes una recompensa. Y toda palabra profética te lleva a ese fundamento y ese propósito. Entonces, en este versículo de Levítico, hay una palabra que a mí me llamó mucho la atención. Y es la palabra seréis. Dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Y ahí hay una pausa. Pero después usa la palabra y seréis, pues, santos. Esa palabra seréis, lo que le está diciendo al pueblo es que todavía ustedes no son como yo quiero, pero los van a hacer. Esa palabra seréis una garantía de una restauración que Dios iba a hacer con un pueblo rebelde, con un pueblo que no conocía a Dios. Por eso cuando Dios nos llama teniendo un corazón rebelde. ¿Por qué nosotros tenemos un corazón rebelde? Porque lo primero que hacen es que nos corrigen y no queremos la corrección. Yo estoy bien como estoy. Yo no le hago daño. Siempre tenemos una excusa para no ser corregido. Pero esa no es mi culpa. La culpa fue del otro. Pues es que tú le dijiste esto, pero es que él se lo buscó. Pero es que yo no le hice daño a nadie. Pero él me dio primero. Siempre tenemos una excusa. ¿Dónde estás tú? Me escondí porque tenía miedo. ¿Por qué? La mujer que me diste. Siempre tenemos una excusa. Y la mujer le dijo, pues él fue, Satanás, no fui yo. No fue mi marido, no fui yo, fue él. El problema fue que Satanás no tenía a quien más culpar. Y todo le cayó encima a él. Pero nosotros, la tendencia es echarle la culpa al otro. Pero es que yo soy así porque él me provoca. Pero yo soy así porque nadie me entiende. Y yo soy así porque entonces nunca me enseñaron. Pero entonces, ¿dónde está el esfuerzo y sé valiente que la Biblia nos dice? ¿Dónde está ese esfuerzo que tú tienes que tener? Y esta iglesia lo tenía. En medio de la prueba, tenía ese esfuerzo. Por eso ese seréis es lo que Dios va a hacer contigo, aun cuando tú no lo estás viendo. Ese seréis es la evidencia, es una promesa que Dios está diciendo, tú vas a ser santo, porque yo soy santo. No es que estás diciendo, mira, vamos a trabajar contigo porque yo sé que tú te falta un poquito y hay cosas. No, tú vas a ser santo porque yo soy santo. Le está diciendo al pueblo. ¿Cómo lo hizo? Ya ustedes vieron la historia del pueblo. Pero en todo esto los llevó a ese punto.
Y a nosotros, desde el momento en que Dios tomó nuestras vidas, estamos en el proceso de esa restauración. Estamos en el proceso de esa santidad. La santidad no es como una ducha que tú te das hoy, llegaste sucio y te bañaste y te secaste y estás limpio. No, eso es un proceso. Depende cómo tú llegues a los brazos de Cristo. Puede tardar mucho como que puede tardar poco. Aquí en la tierra el proceso no se acaba. Tú terminas la santidad cuando estás en el cielo. Mientras estemos aquí, cada vez que tú caminas te ensucias. Tú podrás bañarte ahora. Mire, y sale a la calle y entra a la hora y media a tu casa a ver si no estás sudado. Cada vez que tú te mueves te ensucias. El espíritu es así. Cada vez que tú te mueres un mundo que está contaminado te ensucia. Por eso tenemos que limpiarnos constantemente en oración. Padre, perdóname. La oración del cristiano, se supone que cuando empiece la oración no empiece a estar pidiéndole a Dios cosas. Ay, Señor, yo vengo aquí porque quiero esto, quiero aquello, quiero aquello, quiero aquello. No. El Señor, si en algo te he ofendido, mira lo que dice la Escritura. Un corazón contrito y humillado no rechazará a Jehová jamás. Mira el concepto de la humillación. Nosotros venimos aquí no para vernos grandes, para que la grandeza de Jehová baje y descienda. El poder de Dios, la gloria descienda y nos llene con su presencia. Por eso es que cuando se hacían los cultos, siempre los sacerdotes tenían que lavarse. El sacerdote tenía que limpiarse. Aunque él estaba adentro, él tenía que siempre limpiarse. Nosotros lo hacemos de una manera espiritual. ¿Cómo tú y yo nos limpiamos? Orando. Yo vengo de la calle y quizá alguien me cruzó de camino y le dije 4 palabras que no están en ningún diccionario hispano. Entonces, ¿qué pasa? Vengo aquí molesto. Y no puedo ni alabar porque tengo el coraje por dentro. Y el devocional ahí prendido y yo más apagado que un foco viejo. Y no hay cómo arranco. Yo sin gasolina, todo el mundo prendido, yo aquí apagado. Y el servicio no me gustó. No te gustó porque estás por dentro apagado. ¿Qué tú haces? Tú vienes, Señor, mira cómo estoy. Tú conoces mi corazón. Mira, hermano, a mí me ha pasado. Yo he pasado un malos ratos y tengo que venir aquí a predicar. Y antes me meto ahí. Señor, ayúdame, Padre. Limpia mi corazón. Perdóname si en algo te he fallado. No quiero subirme aquí y manchar tu nombre. Límpiame. Hazme digno de predicar tu palabra. Hazme digno. Limpia mi lengua, mi boca, mi corazón, mi espíritu. Así debe empezar la oración. Jesucristo la enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Baja, Señor, tu poder está sobre nosotros. Tú eres Dios. Estás reconociendo, adorando, alabando a Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tú, el pan nuestro. Perdona nuestros pecados. Siguió pidiendo, pero era para la limpieza del cuerpo. El pan es la palabra de Dios. Amén, iglesia. ¿Estamos hasta aquí? Pues mira, seréis, habla de esa voluntad de Dios. Y añade diciendo, usa 2 nombres, el verdadero para dirigirse a la iglesia y afirmar que Él es Dios por su santidad, por su fidelidad y por su verdad. Esto es lo que le está diciendo a la iglesia. Y después se identifica como Jehová Dios en su santidad. Ahí hay 2 puntos importantes. Dios en su santidad y Cristo, el Mesías, en la fidelidad y la verdad. Cuando habla de eso, recuerden que está hablando Dios, el mensaje salió de Dios y se lo da a Jesucristo y los 2 están llevando el mensaje. Y para Dios hacer el mensaje total, trino, porque Dios es indivisible. Tú no puedes dividir a Dios, sacarle el Espíritu Santo y dejar al Padre y al Hijo solo. Todos es un solo ser. Padre, Hijo y Espíritu Santo uno son. Indivisibles, inseparables, en perfecta armonía. Ni la voluntad de Jesucristo contradice la de Dios, ni el Espíritu Santo hace lo contrario a Jesucristo. Todo trabaja en perfecta armonía, porque es el mismo ser. Por eso cuando habla trinamente. Habla de la santidad de Jehová y habla de la verdad y la fidelidad del Cristo que ya murió por la iglesia.
Ese Cristo que esa iglesia estaba añorando es lo que le está identificando. Se está identificando en su total divinidad. Entonces, pero esto del fiel y verdadero, eso lo vamos a estudiar luego cuando entremos al capítulo 19 del libro de Apocalipsis. No lo vamos a entrar mucho en detalle porque no quiero adelantarme. Pero en el capítulo 19 es cuando habla Juan y dice, y vi el cielo abierto y allí estaba un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Es el mismo fiel y verdadero que le está hablando a la iglesia de Filadelfia. Y dice, porque era justo cuando gobernaba y cuando iba a la guerra. En todo era justo. Dios es justo cuando te perdona, pero es justo cuando te castiga. Dios no a nadie castiga injustamente. Dios nos castiga porque lo merecemos, porque no hay otra. Cada vez que nosotros hacemos algo malo, que tú puedes decir, ay, todo me sale mal, no es que todo te salga mal, es que eso es consecuencia de lo que tú hiciste. Y Dios te perdona, pero no te quita la consecuencia, porque la consecuencia es lo que te trabaja por dentro para que no vuelvas a hacerlo. Si te quita la consecuencia, vuelve y lo repite. Si te quita la consecuencia, no hay conversión en ti. Por eso a Adán no le quitó la consecuencia. Lo sacó del huerto y lo perdonó. Y lo restauró. Pero fuera del huerto, le costó el huerto. A David lo perdonó, lo restauró, pero le costó el hijo. ¿Entienden ahora cómo la justicia? Mira, el Salmo 23 nos explica esto. Su vara y su callado nos infundirán aliento. La vara es la que castiga, el callado es el que restaura. Y las dos están en la misma mano de Jehová. Y dice que nos infunden aliento, es lo que nos consuela. Cuando Dios te castiga, no te moleste, alégrate, porque el hijo que ama corrige con severidad. Cuando Dios a ti te castiga, dale gracias a Dios porque no te ha abandonado. Sigue siendo hijo. Y eso es lo que a nosotros nos da consuelo. No es huir del castigo, como el hijo pródigo. Es porque después vas a tener que venir arrepentido, todo apestoso a cerdo, comiendo algarroba. Pero mira lo que dice, que el padre cuando lo ve corrió y se le abrazó. No le importó la condición. No lo vio como estaba. Vio lo que era, lo que nunca dejó de ser hijo. Póngale un vestido, póngale calzado y póngale el anillo, porque es mi hijo. Y después le dice, tráiganme al becerro engordado. Un becerro que él había puesto cuando el hijo se fue. Porque él sabía que venía. La misma historia de Abraham cuando sube a entregar a su hijo. Pero cuando sube, ya había un cordero reservado para el sacrificio. Dios lo que estaba buscando era obediencia. Por eso cuando lo va a matar le dice, no toques al niño ni le hagas daño, porque Jehová ha visto tu corazón. Él lo que hace es probar nuestro corazón. ¿Pero en qué lo prueba? En pruebas, en circunstancias, en momentos difíciles. Cuando tú tienes que decidir, o hago lo correcto, o lo dejo pasar para que no se molesten conmigo. Ahí es que viene la diferencia entre el cristiano y dice, no, espérate, tú eres mi amigo, pero eso yo no lo puedo permitir, perdona, porque va en contra de la moral de Dios. Y todo lo que va en contra de la moral de Dios, yo ¿entendemos por qué Dios trabaja de esa manera? Esto lo vemos claro, esta manera soberana de Dios trabajar. Vamos al libro de Job. Acompáñenme al libro de Job. Ajá, dime. Dios castiga. El caso de Sodoma y Gomorra. El caso de David fue un castigo. El caso por ejemplo, el caso de Coré fue un castigo. El caso de Ananías y Zafira fue un castigo. El caso de Saúl fue un castigo. Dios castiga, pero al que llama, al que escoge, lo preserva en medio del castigo. El castigo Dios no lo hace para quebrarte, para destruirte, lo hace para corregirte. Es como tú amas a tus hijas, pero tú no le dejas pasar todo a tus hijas. ¿Por qué tú no lo dejas pasar todo? Porque las amas.
en ese amor el castigo no es para que tú las destruyas, es para que ellas se corrijan, pero en algo tienen que aprender el dolor que causaron. Y en referencia a eso es que viene el castigo y la corrección de Dios en nosotros. Consecuencia viene, es el efecto de la desobediencia. Por ejemplo, Dios me dice que obedezca las leyes terrenales. Pero como a mí me gusta manejar exceso de velocidad, yo manejo exceso de velocidad. Y el policía me da una multa. Y yo no puedo pagar la multa. Y me meten preso. Entonces, ¿tú quieres que yo ore para que Dios me saque de la cárcel? No, te va a sacar de la cárcel. Te va a dejar adentro y adentro te va a hacer recapacitar. No te va a quitar la consecuencia. Nosotros tenemos que entender que nuestra desobediencia trae consecuencias. Pero en el pecado es que Dios castiga. Una cosa es la desobediencia, otra cosa es el pecado. Amén. ¿Entiende el asunto ahora? Entonces, nosotros queremos que Dios nos quite la consecuencia y usamos la misericordia de Dios como excusa. A Dios nosotros no es manipulable. Dios es soberano, soberano. ¿Tú crees que Dios no sabía que tú ibas a estar borracho guiando? ¿Tú crees que eso a Dios le tomó por sorpresa? Espérate, se me escapó yo pensé que lo estaba vigilando y se me escapó, se me escondió y no lo vi. El ojo de Jehová atalaya toda la tierra, toda la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando hablamos de ese término, hablamos de una soberanía total. No hay una hoja que caiga al suelo sin que Dios sepa. ¿Entiendes? Y en ese proceso entendemos la soberanía total y absoluta de Dios que está hablando a la iglesia de Filadelfia. Está diciendo que le está dando, él abre puertas y nadie la va a cerrar. No importa la oposición, ellos van a triunfar. Aunque la gente te cierre la puerta se va a caer si no la abren. Y cuando él la cierra es para que el enemigo no entre a ti. La protección, ¿qué pasó con Lot cuando estaba? Los ángeles vienen y ellos se meten. Los que estaban afuera pudieron haber tumbado la puerta. Y no pudieron, porque dentro estaba la presencia. Y dentro había una fuerza. Eso es otra historia. Porque después vamos a explicar por qué Lot se fue para Sodoma en vez de seguir a su pariente. No vamos a entrar en eso ahora porque eso nos va a tomar mucho tiempo. Después me enciendo aquí y arranco para abajo. Libro de Job, capítulo 12. Acompáñenme a ese libro y yo quiero leerles unos versículos que nos van a abrir luz en este punto de lo que es la soberanía de Dios. Job fue un hombre que pensó que conocía a Dios. Él pensó que hacía lo correcto. Él pensó que en su modo de servir a Dios era suficiente. Pero llegó un punto en que Dios, para mostrarle a Satanás, el Señor lo reprenda de quién es el poder y la gloria. Y cuando Él escoge, nadie toca. Lo que Dios bendice, como dijo la pastora el domingo pasado, lo que Dios bendice, nadie lo maldice. Lo que Dios bendice, nadie lo maldice. Dios le dice a Satanás, ve, toca todo lo que tiene, pero no toque su alma porque es mía. Le está diciendo, esa propiedad es mía, papá. No, eso es mío. Toca todo lo que tú tienes. Entonces, pero no vamos a hablar de ese punto. Quiero que me acompañen en el libro de Job, capítulo 12, a partir del verso 9. Y dice así, ¿qué cosa de todas estas no entiende? Que la mano de Jehová la hizo. Es una pregunta. En su mano está el alma de todo viviente. Mira lo que está diciendo. En su mano, hasta el verso 10, en su mano está el alma de todo viviente. Y habitó y hálito de todo el género humano. Verso 11. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas.
En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Escuchen esto. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Eso es soberanía. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Y si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Cuando habla de esto, es que aún el que te hace mal, le es permitido por Dios hacértelo. Mira el caso de Faraón. Que yo puse a Faraón para mostrar mi poder con él. Todo el que te hace a ti mal, el que te hace la vida imposible, el que te hace la vida de cuadrito, el que quizás tú estás en el punto que quieres que venga un cataclismo cósmico del cielo y lo haga masa eterna nuevamente, lo vuelva al principio, antes que Dios creara todo. Ese Dios lo envió para poner en ti paciencia, para poner en ti mansedumbre, para poner en ti templanza, para poder poner en ti misericordia. Y si sigo no acabo. Para alábalo si puede. Por eso es que en medio de la prueba, nosotros tenemos que entender que Dios tiene el control. No importa, Dios tiene el control. ¿Cómo tú derribas esa fortaleza? Orando por Él. No en contra de Él, por Él. Dios derrama sobre Él misericordia, ábrele el entendimiento, apacigua su corazón. Llénalo de mansedumbre, Padre amado. Quita toda amargura de ese corazón, porque todas esas cosas muestran en nosotros el cristiano que debe haber por dentro. Cuando hablamos de eso, entendemos todo. Entonces, versículo 8. Sí, no está tiempo. El versículo 8 dice así: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mira cómo comienza diciendo: yo conozco tus obras. Dios le hizo saber a la iglesia de Filadelfia que Él había visto, que Él estaba presente durante todo el crecimiento de la iglesia. Que Él había visto las cosas buenas que hacían. Que Él había visto la intención detrás de las cosas buenas que hacían. Porque tú puedes hacer muchas cosas buenas, pero ¿dónde está la intención del acto? Si yo ayudo a mi hermana Raquel, porque Raquel tiene un problema y no hay quien la ayude, y yo la ayudo, pero mi intención es después pedirle un favor porque yo le hice un favor y ahora Raquel me dé un favor. Y cuando yo necesite algo de Raquel, yo te ayudé. No me puede decir que no. Entonces, mi intención no es buena. Mi intención es tratar de tenerla para cuando yo necesite, tengo a quien usar. Si yo a ti te hago o te ayudo en cualquier cosa, en cualquier forma, te restauro, te oro por ti, porque yo necesito que algún día tú hagas algo, o que Dios me haga un favor a mí, porque, pero Padre, yo oro por mis hermanos, necesito que tú me ayudes aquí. Entonces mi intención es la incorrecta. Mi intención detrás del acto es lo que Dios busca. No es la acción, es la intención. ¿Tú lo estás haciendo por misericordia o lo estás haciendo para que Dios te vea que tú estás haciendo muchas cosas buenas? ¿Tú quieres que la luz caiga sobre ti o tú quieres que Dios sea glorificado en todo lo que tú haces? Ese es el propósito de nuestras buenas obras. No es para que la gente, qué bueno es el hermano Héctor, Dios mío, Señor, este muchacho, eso tú le pides comida y te lleva comida toda la semana. Dios mío, Señor, si hubieran 3, 4, 5 Héctor aquí, esta iglesia estuviera gloriosa. Entonces lo estamos glorificando a Él.
Pero si en él vemos la humildad de Cristo, si él vemos en que, mira, Cristo cuando hacía sanidades, no se quedaba ahí, se iba. Y le decía, no le digas a nadie. Y me voy. Cristo no le decía, vete, mira, dile a todo el mundo que venga para acá, que va a haber noche de milagros, vamos a hacer tarjetitas, vamos a hacer flyer, anúnciame por ahí, ponte un cartelón bien grande, Jesús está aquí, que vengan todos los que puedan. No, lo hacía con la intención. Y todo milagro, que ya lo hemos dicho a la iglesia, yo en esto quiero que la iglesia esté clara, los milagros que Dios hizo, solamente los hizo, no porque me dio pena el muchacho y quería hacerlo, los hizo para transformar ese corazón y traerlo a él. Para que la fe del pueblo que no tenía fe creciera. El propósito del milagro es crear fe en un pueblo incrédulo. No es porque tú eres el mejor de la casa y a ti te voy a sanar a que lo dejo sentado. No. Es porque a través de ese milagro, quizás, no, aquí no ahora, pero quizás tu mamá que está en otro lugar, que estaba pidiendo algo y la fe estaba cayendo, ve lo que dice contigo y su fe aumenta. Es para traer a la gente a la conversión. Era para traerlos al convencimiento de que Él era el Mesías. Por eso cuando Juan, los discípulos de Juan, lo estudiamos la otra vez, le preguntan, vete y le pregúntale si es el que estamos esperando o esperamos a otro. Y lo estudiamos la otra vez. El mismo Jesús, que él cuando ve dice, ese es el Hijo de Dios. Ese es, y él mismo lo reconocía, pero llegó un momento en que él estaba preso, no sabía qué estaba pasando, y él escuchaba que había un milagro. O sea, vete, yo quiero asegurarme que él sea el que es. Vete, serás tú, y mira lo que dice Jesús. Los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, los leprosos son limpiados. Y al pueblo le es predicado el evangelio. Ahí es donde estaba el verdadero milagro, en la palabra de Dios. Tú puedes cantar toda la noche y hacer un culto de canto. Si no hay palabra, ahí no pasó nada. Es en la palabra de Dios la que sana. Es la palabra. No eran los panes y los peces. Era en el tiempo que estuvo Dios predicando, más de 8 horas. Y la gente no se movía, quizás que esperando el pan y el pez, pero no se movía y le mandaba palabra y palabra y aguanten ahí palabra. Era la palabra lo que cambiaba el corazón. La gente decía, Dios mío, pero ¿de dónde este hombre saca tanta sabiduría? Nunca habíamos escuchado esto antes. Una palabra sencilla. Jesucristo no habló nada elocuente. Hablaba lenguaje de pueblo. El lenguaje que tú y yo hablamos, sencillo, sin mucha palabra de diccionario, era sencillo. Pan, pan, vino, vino. Ahí, claro, para que la gente lo entendiera. Y cuando eran gente que no entendía, ya en el discernimiento de Jesucristo, le hablaba por parábola. Y les contaba parábolas. Ok, ahora entiendo. Para que el pueblo entendiera el mensaje. Toda parábola tenía un mensaje detrás. La parábola del sembrador, lo que él predicaba. La palabra de las 10 vírgenes, el mensaje de mantenerse vigilando en todo momento. No era el aceite, era la limpieza que tenían que tener por dentro. Porque Dios nunca dejó las otras 10. Todas las recibieron, unas con aceite, otras sin aceite, pero todas vieron al Maestro, ¿entiendes? Era la manera en que Jesucristo se proyectaba a la gente, a un pueblo que necesitaba. Y esta iglesia, Dios se le estaba mostrando exactamente igual, con la misma calidad pura, santa y fina de una palabra. Era la de Dios. Había visto el crecimiento espiritual y cómo la iglesia daba evidencia de esa relación con Dios. Porque eso es algo importante. Usted puede congregarse 5, 10, 15 años, pero si en su vida no hay evidencia de un cambio, entonces tú estás todavía en el año 1. Tú llevas 10 años en el año 1. No estuviste 10 años, tú llevas 10 años repitiendo el primer grado. 20 años en el año 1, has tenido 20 años 1, hasta que en ti no hayan cambio, hasta que tú no comiences a dar fruto digno de arrepentimiento. Eso es lo que dice la palabra. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cómo tú das frutos? Tienes que tener raíces. Tienes que crecer. Tienes que tener hojas. Tienes que tener semillas. Sin eso,
Dios es el que da la lluvia temprana y tal día da el crecimiento. Pero nuestra parte, ¿qué es? Mantenernos firmes para que nuestras raíces vengan. Mire, ¿tú sabes lo que hace que un árbol, las raíces crezcan más rápido? Los vientos. Una vez, en Minnesota, había un bosque. Y no me acuerdo en qué año fue, hace más de 50 o 60 años atrás. El bosque, todos los árboles se empezaron a caer. Y la gente no se explicaba por qué. Y mandaron científicos de 3 o 4 diferentes universidades para chequear el terreno, si el terreno está fértil. Pero los árboles se caían. Llegó un punto en que no quedó un árbol en todo ese valle. Sin razón ninguna, árboles saludables caídos al piso. Con todo y raíz. Y un día, un meteorólogo se puso a hacer un estudio y dijo esto: hace 5 años que en ese valle no hay viento. Cuando el viento mueve al árbol, la raíz busca para mantenerse firme. El cristiano trabaja de la misma forma. Cuando tú eres azotado por los vientos, es que tú, aquí me quedo yo. Los vientos, los problemas, las tribulaciones, Dios mío, por eso seguimos, no terminamos. Por eso, cuando tú tengas guerras en tu vida, ¡ay, afírmate, negrito, que Dios te está mandando raíces! Te está mandando lo que tú necesitas para que mantenerte firme. En la prueba, cómo Jesucristo le dio el convencimiento total a sus discípulos en una barca de noche a oscura en una tormenta. Y Jesús no estaba. Y lo ve. ¿Entiendes? Dios siempre busca la manera de que tú crezcas, no importa, en tu ambiente natural. Todo esto pasa. Y Dios le hizo saber al pueblo de la iglesia de Filadelfia eso mismo. El esfuerzo que veía de su fruto. Y abundaban en la congregación. Aunque había algunos que no estaban según la voluntad de Dios. Esto habla del resultado de una relación limpia y pura con Dios. Que estaba dando frutos, diferentes tipos de frutos. Segunda de Corintios, capítulo 9. Y creo que con esto vamos a terminar. Segunda de Corintios, capítulo 9. Versos del 6 al 11. Dice así: pero esto digo, hablando Pablo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No lo bendice, lo ama. Mucha gente le cambian la palabrita. Dios bendice, Dios no te bendice. Tú eres bendecido porque Dios te amó. Dios te ama porque tienes un corazón noble. Es lo que está, aquí está hablando del corazón, no es de lo que das. Lo que estás dando es producto de un corazón transformado. Por eso te ama. Dice, Dios ama al dador alegre. Y después dice el verso 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mira lo que está diciendo en ese versículo 8. Que Dios es poderoso, tiene el poder, tiene la autoridad de que a ti no te escasee nada. No dice que te sobren las cosas, que no te falte. Quizás tú no tengas 2 vehículos, pero el que tiene no se te daña. Quizás tú trabajas por el salario mínimo, pero nunca te acuestas sin comer. A la viuda, Dios no le dijo que le iba a traer un saco de harina, ni 4 galones de aceite. Dios le dijo que ese poquitito que tenía jamás iba a cesar.
hasta que volviera a llover en la tierra. Mientras la gente estaba preocupada por una sequía, tu aceite nunca iba a dejar. El mismo pote pequeño de aceite. Y seguía, y no paraba. Y el mismo poquito de harina, cada vez que sacaba, la mano salía llena de aceite. No es lo mucho que Dios te dé, es la abundancia de Dios en ti. Es el concepto de que Dios es el que te suple. Si Dios te da para que te sobre y tú nunca tienes necesidad de Dios, ¿tú crees que tú vas a buscar a Dios? En la necesidad es una herramienta. Bueno, vamos a no decirle herramienta. Es una de las formas en que Dios nos mantiene a nosotros cerca. Cerca. En el momento de la prueba, cerca. En el momento de la tempestad, cerca. En el momento del dolor, más cerca. Mientras más dura es tu prueba, más tú te acercas a Dios. Si tú llegas al punto en que tú no necesites pruebas para estar cerca de Dios, entonces las pruebas se van acabando. La gente dice, Dios mío, yo no puedo más con esta prueba. Entonces, hay algo en ti que falta. Crecimiento espiritual. Cuando tú puedas mantener la misma relación con Dios sin que tú tengas necesidad, entonces tú creciste. Pero si cada vez que tú estás bien te apartas, Dios, mándale otra para que se acerque. Te acerca. Y empiezas a clamar porque necesito a Dios. Y de momento todo te sale bien y te aparta. Te manda otra prueba y vuelve y te acerca. Te tienen el va y viene hasta que tú digas, espérate, aquí hay un factor común. Cerca de Dios, nada me falta. Por eso, salvista, volvemos otra vez al Salmo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará pastorear. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. ¿Dónde es eso? En la presencia de Dios. Fuera, no. Por eso Dios permite pruebas en nuestras vidas, problemas en nuestra vida, para acercarnos a Él. Y por eso dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. La gracia es el favor de Dios inmerecido. Él es el que tiene el poder de que esa gracia divina abunde sobre ti. De que cuando tú vayas a buscar trabajo, aunque tú estés menos cualificado, te escojan a ti. Porque el jefe dice, ese muchacho como que me cae bien, yo no lo conozco, pero hay algo que siento que ese es el que tiene que ser. Siento que ese es. Y aunque tú digas, pero es que yo no tengo experiencia, olvídate, yo te enseño. Porque Dios pone en ti gracia. Te escogen. Mire, hermano, esto es un testimonio que yo lo escuché hace mucho tiempo. De creo que era un pastor o una pastora. Y dijo que ella estaba tratando de conseguir una visa para salir del país e ir a predicar a otros países. Y Dios le había dicho que le iban a dar la visa. Pero cuando llega al lugar, ella no tenía todos los documentos, ni cumplía los requisitos. Y llevó los documentos y parece que los documentos se habían perdido. Y cuando llega al sitio, dice la pastora, que cuando llega al lugar le dice, bueno, Señor, yo tengo que ir a predicar, si no tengo esto no voy a poder salir, pero tú estás en control. Y dice que cuando llegó al lugar, un pastor que lo dijo, cuando llegó al lugar, él no se explica cómo. El que lo atendió le dice, yo tengo unos papeles, creo que son suyos. Y él no se acuerda haberlos llevado ahí. Y yo creo que estos papeles son suyos, creo que están aprobados y se los aprobaron, le dieron la visa en menos de una semana. ¿Cómo tú explicas eso? La gracia de Dios, el favor de Dios, el favor inmerecido de Dios. Y eso es lo que habla aquí. Pero ¿para qué Dios nos da eso a nosotros? Para que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, para que en tu casa no falte el pan y el aceite. Para que nunca faltes techo sobre tu domo. Para que siempre tus hijos lleguen seguros a tu casa. Ahí está la gracia de Dios. Y para que abundéis en toda buena obra. Para que abundéis en toda buena obra. Para que des por gracia lo que por gracia recibiste. Para que no dejes de hacer obras de caridad porque Dios contigo la tuvo. Para que no dejes de perdonar porque a ti Dios te perdonó.
para que no dejes de restaurar al hermano caído, porque a ti cuando estabas caído, Dios te restauró. Eso es lo que está diciendo aquí el versículo. Para que tú no mires al otro por encima del hombro, porque un día a ti te miraban por encima del hombro. Y el hecho de que Dios te levantó no es porque te dio más estatura social, es para que tú pudieras levantar a otros y poner donde estás tú, al caído, al despreciado, al abusado. A todos esos Dios nos manda a nosotros a levantarlo y a restaurarlo. Y eso es lo que hacía la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia mantenía esa doctrina interna. Para toda buena obra, versículo 9, dice, como está escrito, repartió y dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y eso era lo que hacía la iglesia, acción de gracias. Vamos a dejarlo ahí.